¿Sabéis qué es esto? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Qué es? Efectivamente, es el hotel, además, más inteligente de España. Es un hotel que se llama Hotel Royal Hideaways Corales Suites, que está, ¿dónde está? En Tenerife. ¿Vale? Tenéis el hotel más inteligente de España en Tenerife, que se inauguró el año pasado. Está hecho por unos integradores de Tenerife que ha hecho todo el proyecto de integración de sistemas. Con esto, empiezo con esto, porque esto demuestra la gran oportunidad de negocio, de actividades que ofrecen los edificios inteligentes. Y os invito a acompañarme en este viaje de muchísimas páginas y muchísimas temáticas que vamos a repasar lo que son los edificios inteligentes, por qué se hacen y todas las nuevas tendencias relacionadas con los edificios inteligentes. Entonces, es un viaje rápido, pero estoy seguro que cada uno de vosotros vais a fijar en cosas donde vosotros podéis aplicar vuestro conocimiento y ir haciendo cosas interesantes en este sentido. También me han informado que tengo que invitar a la gente o dar la bienvenida a la gente que nos acompaña por streaming a través de la televisión local. ¿Vale? Pues bienvenidos todos vosotros también. Y bueno, empezamos. Un edificio inteligente no es nada más que la integración de todos estos sistemas que tenemos en los edificios normalmente, de sistemas de seguridad, automatización y control de accesos, de fugas, etc. Integramos todos estos y generamos valores como temas de accesibilidad, de aumentar la seguridad, hacemos una eficiencia energética muchísimo mejor. Todo esto, al final, no es nada más que integración de sistemas y compartir todos estos datos que recogemos en todos estos sistemas y mezclarlos y reutilizarlos y ofrecer nuevos y mejores servicios para los usuarios y para los gestores de los edificios. Hay una razón única por lo que esto puede pasar. ¿Por qué? Estamos pasando de lo tradicional, que sabéis que tenemos tradicionalmente las redes de telefonía, redes de automatización y control, una red de cableado de seguridad, unas redes de cableados de televisión, de audio y vídeo, etc. Cada uno en un sistema propio donde la gente venía instalando su sistema, poniéndolo en marcha y el edificio, la casa, lo que sea, terminaba con 5, 10 distintos cableados, etc. Pero lo que hacemos ahora es, tiramos todos esos cables, unificamos todo sobre un hilo, un backbone de TCP/IP, es decir, Ethernet, Internet. Tenemos un cable estructurado de TCP/IP, que es un lenguaje común, y enganchamos todo a esa red. Entonces, compartimos una infraestructura y creamos funcionalidades y servicios. Y como ejemplo, si veis la imagen aquí a la derecha, tradicionalmente todos estos distintos servicios tenían aquí en líneas finas sus propios cableados, pero creamos una red de datos, un cable estructurado de toda la vida y compartimos esa infraestructura y gracias a eso podemos hacer esta integración de sistemas. Es absolutamente lo mismo que hacemos en las ciudades, de haber tenido silos independientes, ya somos capaces con las plataformas de mezclar toda esta información y generar nuevos y mejores servicios. Vale. Entonces, vamos a dar un repaso rápido de lo que son los edificios inteligentes. Empezamos con el tema de su relación con la ciudad. Primero, es el acceso a los datos. Un edificio inteligente es un edificio conectado a Internet de distintas maneras, tradicionales, de fibra, de ADSL, puede ser por satélite, etc. Conectamos el edificio a Internet, ¿vale? Y además hay una norma nueva que regula cómo se conecta el edificio a la ciudad inteligente. Es la norma que ha desarrollado la norma UNE, es 178-104. El que termina en 108 es las ciudades y ya quieren que conectamos estos edificios a las plataformas de las ciudades.
Vale, entonces, y llegamos ahora a la red dentro del edificio, lo que he dicho, el backbone, la estructura donde compartimos todos los datos, que puede ser, ejemplos, vamos a pasar rápido, no tenéis que aprender o ni apuntar esto, Internet, fibra, podemos tener lo que es PLC, Wi-Fi, etc. Conectamos todos los datos, lo importante es que tenemos conectividad. Entonces, las conectividades sirven para poder generar estos servicios. Y aparte, en España, desde el 2011 hay una ley sobre ICT, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, que en todos los edificios con viviendas comunes están ya preparados con unas preinstalaciones brutales que todos estos edificios que se han construido, ahí es muy fácil implementar estos. En otros edificios, en rehabilitación, etcétera, tenemos que buscar una solución más ad hoc. Pero sí, en un edificio, muchos de vosotros que vivís en vivienda nueva reconocéis este tipo de instalaciones. Y la distribución de la vivienda, dentro de la vivienda, sistemas domóticos, etc. Y la domótica, muchos hablan de la domótica, etc. Y es nada más que la automatización y control de ciertos equipos electrotécnicos, pues para controlar la iluminación, la climatización, controlar distintos equipos dentro de la vivienda para hacerlo más eficiente, más confort, etc. O incluso no se suele llamar tanto de domótica en edificios terciarios o hoteles, sino es más la building automation o automatización de edificación, etc. Y dentro de estos sistemas tenemos un sistema común pues, de domótica o automatización de edificación, tenemos distintos equipos, que son los cacharros que instalamos, la red que tiramos, y luego las funcionalidades que implementamos, que es lo más importante aquí, la funcionalidad, subir y bajar una persiana, regularla, regular la iluminación, eso son funcionalidades. Y son todos estos sistemas que controlamos con la domótica. Hasta las puertas y ventanas motorizadas, podemos automatizar estos edificios relativamente fácil. Entonces, los sistemas, todos estos, actúan en tres maneras. Según lo que hemos programado, la información que reciben de otro sistema, porque si salta la alarma de seguridad de intrusión, a lo mejor queremos bajar todas las persianas, es decir, cogemos información desde fuera. Y también, evidentemente, la acción o la interacción que hace el usuario. Damos un pulsador o damos un modo de noche o hacemos cualquier interacción o entramos en un baño y se enciende la luz automáticamente. Hay distintas maneras de controlar estos sistemas. Pero todos más o menos se configuran y consisten de los mismos equipos. Es un sistema conectado con cableados, con sus sensores, dispositivos, sus interfaces para interactuar con ellos. Entonces, no es magia, no es complicado, simplemente hay que empezar a entender cómo funciona y cómo están estructurados estos equipos. Entonces, y hay distintas también formas de plantear estos sistemas. Vais a oír, si hablan de la domótica, sistemas centralizados, descentralizados, mixtas, etc. Realmente no os importa mucho, pero está bien empezar a perder el miedo ante estas cosas, porque no es complicado, os lo juro, porque lo entiendo yo. Así es una garantía que es fácil, ¿vale? Y hablan distintos lenguajes. Vais a hablar también de sistemas que utilizan un lenguaje KNX, un BACnet, un LOAN, etc. Eso no es nada más que hablar uno que, como yo, hablo sueco, vosotros habláis español, otro habla alemán, pero normalmente nos podemos hacer entender. No es que uno es mejor que otro. Bueno, Suecia es un poquito mejor que España, ¿no? Un poquito, pero no mucho, pero poquito. Entonces, no es que ningún idioma, ningún protocolo es mejor, sino depende totalmente del contexto y para qué lo vamos a utilizar. Aquí es mejor hablar español, porque si no, no entiende nadie. Entonces, también, ¿qué podemos hacer con, por ejemplo, iluminación? Podemos encender, podemos regular, si es una instalación de LED, podemos regular los colores, podemos hacer un montón de gestiones sobre estos sistemas. En la climatización, podemos apagar, encender, ponerlo en distintos modos. Si es una segunda vivienda, ponemos en modo de reposo, pero para que no se hiela, no baja a menos de 2-3 grados. Podemos configurar estos sistemas según las necesidades y la tipología y para el uso que vamos a dar al edificio. No es que un sistema solo permite una cosa. Podemos gestionar las persianas y toldos, automáticamente que bajen los toldos cuando entre el sol, si no queremos que se caliente, etc., o viceversa.
Perdón, el otro era, también podemos controlar distintos aparatos, podemos controlar las puertas y ventanas de forma automática. Si motorizamos incluso paredes, ventanas, etcétera, automáticamente podemos generar unos edificios que automáticamente genera ese flujo de corriente de aire sin que ponemos ningún equipo. Solo lo abrimos pues, y automáticamente pues, la arquitectura bioclimática empieza a funcionar. Entonces, utilizar vuestra fantasía. El riego, programamos el riego, pero si vamos a tener una comida en el jardín un jueves por la tarde, pues también podemos apagarlo, ¿no? No solo es la programación, sino la interacción que podemos mandar sobre estos sistemas. Y justo ¿no? Generar una ventilación natural que da valor añadido y que cuesta muy poco dinero, porque solo abrimos, por ejemplo, un techo vertical y generamos eso, unas ventanas, abrimos automáticamente con nuestro sistema motorizado y podemos generar un montón de corrientes, etc. Pues esto va... No sé, perdón, discúlpame. Es que va un poco mal el mundo. Vale. Otro tipo de instalaciones son las alarmas. Tienen la misma estructura que las instalaciones de domótica. Tiene su cableado, tiene sus sensores, tiene sus actuadores. Es que va un poco mal esto, perdón. Vale, entonces, con esta configuración es lo que vamos a poder utilizar cuando hacemos la instalación o el proyecto de una instalación de alarmas dentro del edificio. Y tiene sus sensores, sus detectores, sus actuadores y, por ejemplo, sensores. No os podéis imaginar la cantidad de sensores hay de golpes, de infrarrojos, de movimiento, de que si robamos un cuadro, etcétera. Pues pensando en esto, y depende si es un museo, utilizamos algunos tipos de sensores y si otro tipo de instalación, otros, ¿vale? Pero existe una enorme oferta. Si caemos en la piscina, si un niño se cae en la piscina, pues existen esas alarmas, existen alarmas para absolutamente todo. Vale, y los alarmas, lo bueno que si una alarma es para alertar, entonces podemos hacer distintos tipos de avisos con iluminación, sonoras, actuar sobre distintos sistemas que os dije que bajan las presiones del sistema domótico, pueden llamar a la policía, una central receptora de alarmas, y lo único que en temas de los sistemas de seguridad son un poco más exigentes a nivel de homologación, de instalaciones, etcétera. Otro tema es la videovigilancia, el control por vídeo de espacios públicos, pero también de tu vivienda. Entonces, podemos aquí utilizar distintos tipos de sistema. Normalmente los clásicos CCTVs son los que están cableados, etc. Y si pasamos a ese sistema de infraestructura común de Ethernet y de datos, utilizamos lo que son las cámaras IP, que utilizan directamente, lo enchufas y ya lo puedes ver desde donde tú programas. Y también en este mundo, pues es un mundo, ¿no? De tipo de cámaras, de tipo de montajes, etcétera. Allí hay que consultar evidentemente con los expertos, pero podéis tener una idea bastante clara de la gran oferta que ofrece. Tema de control de accesos, por ejemplo, pues accesos a la finca, accesos al edificio en sí mismo, acceso a distintas zonas si es un edificio como este, tienes permiso para entrar en distintos sitios, puedes ver quién ha entrado en algún un sitio o no. Hay muchas maneras de pasar con las tarjetas de RFID, con el dedo, con códigos, etc. Eso lo elegéis vosotros lo que queréis. Y también integramos todo lo que es el tema de multimedia, pues todas las impresoras en las oficinas, todos los discos duros, todos los ordenadores, todo integrado en un sistema único donde lo podemos gestionar. Y también este caso, que son el tema de multimedia, audio-vídeo, ¿no? Distribuir señales de televisión, distribuir música, distribuir vídeos. Si queremos, por ejemplo, distribuir un canal único y tenemos un chalet o tenemos una oficina, un almacén y distribuir la misma música desde un punto, podemos diseñar estos e incluso utilizar el mismo TCP/IP para hacer la distribución de la música. Altavoces hay de todos los tipos, esto de piedra para esconder en el jardín, colgan los techos, empotrados, etcétera, pues depende evidentemente muchísimo qué tipo de instalación es, si es en una vivienda unifamiliar o si es un parque de atracciones, etcétera. Pero vamos a resolver eso, que no hay problema, pero hay que saber
que realmente existe esa gran oferta, ¿no? El tema de videocomunicación, que hace unos años no hacíamos en casa y ahora estamos todos con el Skype o el WhatsApp, no sé qué. En las oficinas ya hay sistemas más profesionales, pero también, evidentemente, todo esto va sobre IP, ¿no? La robotización también, tenemos que diseñar las viviendas y los edificios y este tipo de espacios para permitir el uso de los robots, robots de limpieza, robots de recogida de equipos y paquetes y productos en las naves, pero también otro tipo de robots, pues los robots que aparcan los coches, por ejemplo. Hay muchos robots. Aquí abajo hay un hotel con solo robots que te atienden. Es un poco friki, es japonés, pero se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, los robots va a ser una realidad. Bueno, es una realidad en muchos ambientes, en la industria, etcétera, pero va a ser una realidad también en ambientes como el tipo hotelero, etcétera, donde van a convivir con los otros que prestan los servicios, los humanos, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar la vivienda también con esas ideas. La gestión de la energía, pues la tendencia ahora de la energía no solo es que viene la energía desde fuera, sino todo el sistema energético tiende a lo que son las smart grids, las redes eléctricas inteligentes, y debe haber sido una producción, transporte, distribución y consumo de la energía, ya empecemos a generar la energía dentro de todo este entorno, ¿no? Entonces, los mismos edificios son generadores de energía. Y la integración de renovables es sí o sí. Tenemos que integrar los renovables de distintos tipos en el entorno donde trabajamos, donde vivimos, etcétera, porque por la ley, y luego vamos a ver, tenemos que generar la energía de forma local que vamos a consumir luego dentro de la edificación. Y esto es la generación distribuida. Y hay muchos retos aquí, muchos retos, porque no es tan fácil, porque el sistema eléctrico está construido para una distribución lineal y ahora donde empezamos a meter el tema de almacenamiento, por ejemplo, de baterías, empezamos a generar energía dentro de este contexto, pues al final hay que rediseñar, mejorar mucho tipo de los sistemas. Y también el autoconsumo, ¿vale? Que generamos la energía que vamos a consumir en la casa. Y si nos falta, pues compramos un poquito extra. Pero ese es un tema muy, muy importante y también afecta mucho el diseño del sistema eléctrico del mismo edificio, ¿no? de las fuentes de energía y poder luego reinyectar la energía, a lo mejor que nos sobra, en la red pública no sé si la batería está mal. Almacenamiento, pues almacenamiento no solo en grandes espacios almacenamos energía, sino también podemos almacenar nuestra energía en casa. Podemos generar la energía y almacenarlo en esta batería o podemos comprar energía cuando es barato y consumirlo por la noche, por ejemplo, cargando nuestro coche eléctrico o haciendo lo que tenemos que hacer. Pues, perdón. Y los contadores inteligentes es otra tendencia. Ya vamos a poder conocer mejor nuestros hábitos, etcétera. Eso por normativa ya en toda España se han implementado estos contadores inteligentes que dan datos sobre el consumo, no tan detallados como nos gustaría, pero bueno, es un pequeño avance y hay que saber que esa parte ya está automatizada. Y hay también contadores electrónicos y mecánicos, porque a lo mejor tenemos ese contador inteligente donde la compañía de energía nos suministra, pero podemos también tener distribuidas por, si tenemos unos almacenes, un hotel, una finca o lo que sea, distintos contadores mecánicos donde podemos también sacar los datos y también podemos hacer la gestión energética. Si queremos tenemos contratado una tarifa, podemos decir qué líneas son prioritarias, qué líneas quiero utilizar ciertas horas del día. A lo mejor el aire acondicionado está prioritario en unas oficinas durante el día, pero en casa a lo mejor priorizamos las líneas de la cocina de 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, etcétera. Podemos gestionar eso ya de una forma activa con sistemas informáticos, etcétera. Y ahora,
ya tenemos todos estos distintas áreas que queremos integrar. ¿Y cómo se integra esto? Esto se integra con un sistema que se llama BMS, Building Management Systems, ¿vale? Y es un concepto, el BMS, la gente profesional de integración, pues lo utilizan, es la definición de las herramientas de integración. Existen de distintos niveles, distinta complejidad, pero por un lado es software, ¿vale? Son programas, puede estar en la nube, un servicio, o lo tenemos instalado en los ordenadores, y por otro lado pueden disponer también de ciertos hardware, ¿vale? Vamos a ver ahora la estructura. Pero la idea es que se puede supervisar, alertar, controlar, actuar, hacer informes y también gestionar distintos tipos de histogramas para aprender sobre el uso de los distintos equipos que integramos y mejorar, ¿vale? Y también hay, evidentemente, beneficios para los inquilinos, los que utilizan el edificio, para los propietarios porque se consume menos y para los gestores que tienen un muchísimo mejor control sobre la gestión y el mantenimiento de estos edificios. Y tienen 4 capas. La capa más abajo son los sensores actuadores que hemos visto. Luego, sistemas de control pueden ser los controladores de domótica o controladores de seguridad, etc. Y luego tenemos la capa de integración, que puede ser un elemento del BMS o externo compatible con el BMS. Y luego tenemos todo el sistema de gestión arriba de software, ¿vale? Entonces, el hardware está en la segunda capa de integración. Entonces, pues un listado simplemente de algunos de muchísimos equipos que se pueden integrar en un BMS. Y si es un hospital, por ejemplo, grande, pues integramos prácticamente todo esto. Es muy complejo, no es difícil en general, ¿vale? Pero es complejo y grande, lo que lo hace pesado. Pero es una herramienta inmejorable para gestionar unas grandes instalaciones que si no tendríamos que ir pasando por cada una de las partes y gestionarlas de forma separada, que es insostenible en gestión de tiempo, etc. Pues todas las fuentes de datos vienen de estos sensores, pero también vienen de equipos, por ejemplo, de climatización, que a lo mejor no controlamos con el BMS, pero recogemos datos, recogemos incluso datos de la nube, pues, o servicios de Internet, porque queremos saber la temperatura exterior, predicciones de tiempo, predicciones de distintos tipos. A lo mejor queremos saber la predicción de cuando viene el autobús. ¿Por qué? Cuando viene el autobús sabemos que entra 80 personas en la oficina a la vez. Tenemos que bajar todos los ascensores para que esté todo preparado, abrir, gestionar, poner en marcha la climatización en sus zonas, etc. Perdona, es que va un poco mal. Vale, y esto es un poco, me gusta esta imagen porque es como el BMS ve el edificio, no ven las paredes, ven el techo, no sé qué, ven todos los equipos que gestionan. Pueden ser los ascensores, los controladores de las ventanas, ven las escaleras mecánicas, ven todos estos, y entonces ya tenemos una mejor idea de lo que podemos integrar y gestionar. Y se gestionan de una forma con esta red troncal del backbone de Ethernet, y luego podemos gestionar un montón de distintos edificios. El único requisito es que están conectados a Internet. Todas las cadenas grandes estas de los bancos o de las tiendas de ropa, etcétera, gestionan de forma desde un punto en España o incluso un punto en el mundo. Todos sus sucursales saben cuándo abren y cierran la puerta, si la luz está encendida, a qué nivel, qué temperatura hace, qué equipos están encendidos, etcétera. Saben gestionar todo en red, todo. No hay bueno, a lo mejor alguno, pero es una realidad, se hace esto, que por eso digo que contáis con eso. No, esto no es una fantasía, sino es una realidad, porque se ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimos recursos. Y se pueden generar este tipo de informes muy fácilmente y podemos aprender de eso, porque solo con los datos, viendo los datos no entendemos nada, pero visualizar esos datos nos ayuda. ¿Y cómo se ve los datos de un BMS? Pues lo pueden ver el integrador de sistemas, es el que tiene que verlo cuando programa. Otros equipos tienen que saber lo que está dentro del BMS. El gestor,
evidentemente, el instalador y el usuario final también. Tiene que interactuar, no en la misma manera, no está delante del ordenador, pero a lo mejor puede cambiar la temperatura que quiere en su despacho o puede encender y apagar una iluminación, etc. Entonces hay una interacción y muchas interfaces. Vale, y cuando una máquina tiene que hablar con otra máquina, está bien saberlo, que cuando vosotros habláis en español y el turista viene hablando en inglés, hay equipos que traducen simultáneamente, directamente, de un protocolo a otro, de CANX a Loanworks, o de un protocolo propietario de un sistema de climatización a BACnet, etc. Existen estos equipos, estos son traductores, ¿vale? Entonces, cuando dicen que distintos sistemas utilizan distintos protocolos, eso se resuelve con estas pasarelas, ¿vale? Y luego tenemos oportunidades de instalaciones más pequeñas si no tenemos una gestión de red, de telemonitorizar o telecontrolar equipos. Pues este chico está en la instalación y remotamente pueden también conectarse y ver lo que pasa, reprogramar. Y él mira, ¿funciona ahora? Pues no, mira, está encendido, subido. Entonces podemos conectarnos a cualquier equipo a través de Internet y eso facilita muchísimo la gestión. Antes tenías que hacerlo en la oficina, ir allí, volcarlo y si estaba mal, pues ya era muy difícil, ¿vale? Interfaces de usuario. También el usuario final tenemos que contar con que el usuario final tiene que poder interactuar en los casos que queremos. No siempre, evidentemente. Hay oficinas o tú entras en un supermercado y tú no quieres que el usuario final empieza a manipular la climatización, pero en el hotel, por ejemplo, tienes que poder configurar la temperatura, etcétera, en tu manera, ¿no? Entonces, tenemos que considerar siempre las interfaces de usuario y diseñarlos acorde con lo que necesitamos que el usuario haga, ¿vale? Y hay muchísimos avances en las interfaces porque tradicionalmente eran muy caros, muy técnicos, etcétera, y ahora, pues, evidentemente, lo primero es el móvil, pero luego dentro de tenemos otros tipos de avances, por ejemplo, poder hablar con el Amazon o con el Siri, etcétera, para gestionar nuestro edificio. Bueno, aquí además hay un equipo especializado terefeño que trabaja con la recogida de datos que exponen aquí fuera, recogen los datos en esto que se utilizan en hoteles, analizan estos datos y dan mejores servicios al usuario o al hotel. Entonces, hay muchísimas oportunidades de negocio en todos estos campos, ¿vale? Y si vamos un poco más hacia el futuro, pues en las gafas podemos tener estos lentes inteligentes, podemos realmente controlar el entorno en la manera que imaginamos, mientras que nos podemos conectar con ello. Y otra cosa que es bastante común son los escenarios, es decir, con un botón, pues lo veis cuando vais a los hoteles, botón dormir, pues apagan a lo mejor todo y cierran las cortinas. Otro es modo lectura, encienden un poquito las luces de la cama, etcétera, etcétera. O tenemos, pues si tenemos una casa, podemos el modo de cenar, por ejemplo, pues regulan la temperatura, lo ponen así guay, o modo cine, pues nos inventamos los escenarios que queremos. Otro es simular presencia, pues eso era de moda hace unos años, pero ya mucha gente no habla de eso, pero podemos simular que estamos en nuestra casa para que no entran a robar cuando hemos ido una semana de vacaciones. Y hay muchos retos, ¿vale? Vamos a pasar a ellos y... Un tema es la eficiencia energética. Creo que es el reto que, bueno, es el más importante absolutamente de todo lo que hacemos en relación con la ciudad, con los edificios, da igual, la ropa, etcétera, pues tenemos que resolver este problema. ¿Vale? Hay acuerdos, hay avances, hay muchas decisiones políticas y uno de los que nos afecta más es un tema sobre la Directiva Europea 2010-31 sobre eficiencia energética, y este dice que no más tarde, ¿vale?, que el 1 o el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios, todos, en toda Europa, España incluido, tienen que ser de edificios de consumo de energía casi nula. Y la poca energía que consumimos tenemos que producir en el próximo entorno del edificio. Eso es el 31 de diciembre el año que viene.
El 31 de diciembre al año pasado, es decir, el 1 de enero, desde entonces, todos los edificios públicos tienen que ser edificios de consumo de energía casi nula. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Aparte que podemos utilizar toda esta parte de automatización y control, ¿vale? Incluye la directiva, la iniciativa para que empecemos a medir realmente lo que consumimos. Y es que no, ¿vale? Entonces, es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alta. Esto es de este Fomento, ¿vale? Son ellos que principalmente regulan este tema. Y la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida deberá estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Entonces, tenemos que tener edificios que consumen prácticamente ninguna energía y la energía que consumen la tenemos que generar en el entorno, ¿vale? Entonces, tenemos un gran reto allí porque esto no solo son edificios de nueva edificación, sino también edificios de rehabilitación, ¿vale? Perdón, es que saltan a veces dos. Y existen, el anterior era que existen certificaciones que nos pueden ayudar a avanzar hacia edificios de consumo de energía casi nula, pero ya es una realidad y ya para por ejemplo, obtener el permiso para una construcción ya de la administración pública, el edificio en España tiene que ser, o en toda Europa, tiene que ser de consumo de energía casi nula. Otro reto importante que muchas veces no lo pensamos, el tema de ciberseguridad. Tenemos un enorme reto de proteger nuestros edificios e instalaciones de ataques de ciberseguridad. Y hay muchos casos y hay muchísimos ataques a los edificios como a cualquier otro tipo de instalación, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una política, una estrategia, porque se pueden robar datos, pero también pueden dañar los inmuebles, pueden parar y cerrar los ascensores, y hay casos. No se habla mucho de ello, pero muy guay, ¿eh? Vamos a parar los ascensores en este edificio, hacemos saltar la alarma de incendios, o hacemos no sé qué, pues súper divertido. Y algunos lo piensan, entonces, y también podemos hacer daño personal y también daño a los inmuebles y los negocios. ¿Y por qué es tan compleja y tan difícil la ciberseguridad en un edificio y en comparación con una instalación de ordenadores normal y tradicional? ¿Por qué? Hay un montón de sistemas diferentes. Hemos visto que pueden ser 6, 7, 8, 10, 12 sistemas en un mismo edificio. Todos están conectados a Internet. Todos están conectados entre sí con el BMS y utilizan la misma infraestructura de conectarse dentro del edificio, y cada uno también tiene su lenguaje y su protocolo diferente, que lo que hace que tenemos que protegernos contra cada uno. No es solo el TCP/IP, sino estos hablan KNX, hablan LON, hablan BACnet, no sé qué. Entonces, son fabricantes de distintos sectores. Muchas veces hay iniciativas de ciberseguridad de un sector, pero si aquí hay sector de seguridad, de energía, de automatización y control, de 1000 sitios, ¿vale? Entonces, no hay un consenso del sector tampoco que vamos a hacer de esta manera, sino cada sector sabemos además cómo funciona, quieren hacerlo de su manera, pero es un reto complejo. Otro reto muy importante cuando diseñamos los edificios inteligentes, cuando pensamos en las interfaces, cuando pensamos cómo vamos a utilizar eso, es el tema de accesibilidad, ¿vale? El tema del diseño para todos, que es decir, una instalación que funciona bien con una persona con una capacidad diferente de movilidad intelectual, etcétera, normalmente nos beneficia a todos, ¿vale? Porque es más fácil entender, más fácil moverse, más cómodo, más accesible. Hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces no lo pensamos. Pues la altura del teclado, pues aquí, y una persona que está en silla de ruedas, con una lámpara encima se rebota la luz y no ve nada. Entonces, tenemos que considerar en todos los diseños que estamos haciendo.
Entonces, el proyecto de un edificio inteligente pues, es como cualquier proyecto de ingeniería, ¿vale? Puede formar parte dentro del proyecto general de arquitectura, está muy integrado, o sea un proyecto complementario. No es necesario, las dos cosas son viables. Y ese proyecto, evidentemente, vamos a desarrollar ahora en BIM, pero vamos a ver mucho más ponencias sobre BIM y no me voy a entretener allí, pero es el hilo conductor a la siguiente ponencia. BIM es el futuro del proyecto. Allí también es una herramienta adicional que nos ayuda a hacer proyectos mejores. Tenemos que hacer nuestra memoria, tenemos que hacer los planos, describir bien cómo queremos que funcione, porque sabemos que nosotros nos lo damos por hecho que va a funcionar bien, pero el que viene el instalador, y es a veces muy difícil interpretar este tipo de dibujos y estas ideas si no están bien documentadas. Levantar planos, las plegas de condiciones, cómo tenemos que tratar todos estos equipos en la obra, que no es un equipo que se puede mojar, son equipos de informática y son muy sensibles. No es como guardar ladrillos en una obra y taparlos un poquito y tal, si no, entonces son equipos muy sensibles y eso tiene que ir en pliego de condiciones, cómo vamos a tratar estos en la obra. Las mediciones, los presupuestos, etcétera, normalmente de los fabricantes ayudan a desarrollar estas cosas. No tenemos que decir, somos arquitectos, tenemos que decir que tenemos 86 nodos o puntos de no sé qué o actuadores, pero tenemos que saber que esto tiene que ir en el proyecto y lo tenemos que calcular y como cualquier otra parte. ¿Vale? La obra básica, me refiero de la parte pasiva, es compleja y bueno, hay que gestionarlo bien. Esto yo diría que aún más, porque son tan sensibles los equipos, tienen que tener buenas infraestructuras de cableados, tienen que tener acceso a estos equipos y el que hace la integración tiene que estar muy, muy, muy encima de la obra, porque rápidamente se tapa y ya no se sabe lo que está detrás y es muy difícil luego cambiar cosas. Esto es una instalación muy, muy limpia y muy bien hecha. Esto no es normal. Normalmente eso parece un tal, porque viene uno, el de seguridad, viene el de la automatización, viene el otro y cada uno pues marca los cables como quiera, lo tira por donde quiera y el primero que llega primero lo pone en mejor sitio, ¿no? Entonces, pues no hay una configuración. Hay que poner en marcha los equipos, hay que demostrar a los usuarios final cómo funcionan estos equipos, porque no es tan fácil entender. Nosotros, no, el on o off y luego regulas temperatura, la iluminación, vas a otra pantalla. Viene uno ahí y no entiende nada. Y a lo mejor lo aprendes una vez, pero ya se te ha olvidado la siguiente vez que lo vas a utilizar, que así es muy importante. Pues evidentemente el libro del edificio es como cualquier otra parte, pero viene una parte muy, muy importante también, es el mantenimiento. ¿Vale? El mantenimiento de estos equipos, hay que hacer los mantenimientos, las pruebas, etcétera, porque son equipos sensibles, son equipos que hay que mantenerlos actualizados, actualizaciones de software, incluso a veces piden su propia actualización y si no hacemos esto, pues es muy complicado. Hay muchísimas normativas porque son tantos sectores, normativa, leyes, etcétera, que tenemos que cumplir. Es un mundo entero y cada sector tiene que asegurarse y cada instalación que lo cumpla, ¿vale? Pero todos estos proyectos, igual que un proyecto de arquitectura o cualquier otro, pues depende del lugar, del edificio. No hay un sistema que es mejor que otro, ¿vale? Depende de la tipología, del diseño, del uso que vamos a dar al edificio, evidentemente. Es distinto un hospital que una oficina. Las funcionalidades que queremos interpretar, regular la iluminación no regular, zonificaciones, hay 1000 conceptos que hay que tratar. El tema de presupuesto, evidentemente, si alguien quiere invertir muchísimo dinero, pues se puede comprar un Porsche y el otro pues tiene dinero para un SEAT. Los dos valen, pero hay que saber un poco equilibrar toda esta instalación. Y saber también, pues el tema de rehabilitación y nueva construcción es muy diferente, porque una rehabilitación a lo mejor tenemos que utilizar mucho más temas de inalámbricos, porque son un poquito más caros y tal, pero nos evitamos toda la parte de cableado, etcétera. Pues cada proyecto es un mundo. Y simplemente algunas imágenes de una instalación en la industria de PLCs aquí, el tema de los hoteles accesibles, vivienda, una universidad, pues una escuela, pues unas oficinas y este que me gusta mucho, ¿vale?
Veis aquí los sensores detrás de las piezas, tal, pues inalámbrico, porque no queremos hacer rozas. Aquí hacemos una solución muy específica, medimos a lo mejor temperatura, medimos cosas. Cada proyecto, hay soluciones para cada proyecto y hay que adaptarlo a ellos, ¿no? No solo el presupuesto, sino la estética, el cuidado del patrimonio, hay muchos aspectos. Un par de tendencias para terminar que creo que podemos, para enriquecer esto, porque esto ha sido una cosa muy práctica, pero que podemos estar atentos. El tema de blockchain, por ejemplo. Blockchain es una tecnología que sirve, es una base de datos distribuida, ¿vale?, en muchos ordenadores y que utiliza una tecnología de generar cada registro en estas bases de datos utilizando la información de la información del bloque anterior y generando una cadena de bloques que con esta generación de esta cadena de bloques, que además está distribuida en una red de blockchain, hace que es muy seguro, ¿vale? Vamos a ver. Y también se puede utilizar una tecnología, y voy a enseñar cómo se puede aplicar en el sector de la construcción, en la edificación inteligente y cómo se está aplicando, de hecho. Son contratos que se generan automáticamente. Por ejemplo, en la obra, cuando este coche deja el ladrillo aquí, automáticamente se paga, damos al botón al móvil y se paga al conductor y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, podemos gestionar y generar contratos inteligentes y es una forma de facilitar muchísimo los procesos. Y los valores un blockchain es transparente, es inmutable, es decir, una vez que se ha hecho un registro es imposible prácticamente quitar alguna parte de lo historial. Podemos añadir información, pero no podemos quitar información, ¿vale? No vale ya decir que no, esa factura no hemos recibido y lo pones debajo así, pues no, entonces, porque el día que lo recibes y lo registras ya está en el blockchain, ¿vale? Entonces no se puede, entonces es muy útil también para la administración pública y también es súper seguro. Es decir, no es un ordenador, un registro, un ordenador que se puede quemar o se puede robar o se puede manipular, sino está distribuido en muchísimos distintos sitios, entonces no se puede atacar desde el punto de vista de ciberseguridad. Y luego se puede utilizar como una economía token, es decir, utilizar este blockchain para hacer otro tipo de negocio, otro tipo de uso, no solo de dinero, sino de servicios y derechos. Y ahora vamos a ver un par de casos bastante divertidos. Uno, por ejemplo, que es un puro registro, es el registro de propiedad. Entonces, registras la propiedad en blockchain. ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué? A lo mejor el primer ejemplo es de Suecia, pues ahí no hemos tenido guerra en 200 años, no es ese problema, pero quieren modernizar todo el sistema y allí se utiliza, hacen pilotos de esto, pero hay otros sitios donde tenemos un registro de propiedad que están en un sitio o a lo mejor en los ayuntamientos o distribuido y desafortunadamente, hay una guerra o hay unos incendios o hay un golpe de Estado y todos esos papeles ya no están accesibles. Ni ordenadores, ni nada. Entonces, esto hace, una vez que está registrado y está distribuido, es imposible para esos políticos robar las tierras de la gente. Entonces, porque ya está registrado. Entonces, para cambiar la propiedad hay que registrar más registros en el blockchain y allí es más fácil vigilar, ¿vale? Entonces, es muy útil para este caso. Otro tema que a lo mejor le interesa a Antonio es el tema del GIS, ¿vale? El registro de la documentación de los puntos, etcétera, y el hecho de la información geográfica es muy útil también. Y hay muchos que están mirando ya a registrar esto en blockchain porque ya tenemos un registro definitivo de un punto que luego resulta que la medición está mal y hay que cambiarlo, pero es una forma de compartir información entre muchísima gente, estar seguro que no es pues lo cambias sin querer. ¿Quién lo ha cambiado? Yo no sé, yo no he sido, ¿vale? Pero mira, aquí pone, tú cambiaste este registro esa fecha, pues entonces pues lo vamos a volver a cambiar, pero es un registro común que se puede distribuir entre muchísima gente
y muchísimas instituciones que es muy útil en este contexto. Hay muchos en tema de BIM, que es la siguiente temática, que quieren utilizar blockchain en BIM, porque ahí existe el mismo problema. Es un modelo único donde puede haber cientos de personas que trabajan sobre el mismo modelo y para saber quién ha hecho qué, se utiliza un blockchain que comparten todos los profesionales que trabajan. Entonces, no es que no sabemos quién ha hecho esto o yo no he sido o no sé qué, no sé cuánto, sino sabemos eso y para dar un valor añadido, ¿vale? Otro tema es la cadena de suministro. Es casi el caso más común para el uso de blockchain. La cadena de suministro, porque es muy útil, sobre todo en la construcción, por dos razones. Porque según se mueve en la cadena de valor de estos productos, podemos saber dónde están los productos, podemos saber dónde está mi producto que yo he vendido, cuándo va a venir. Podemos registrar o utilizar smart contracts aquí. Cuando lo entrega al almacén, se paga automáticamente, porque sabemos que el tema de pagos en el sector de la construcción es un tema muy complicado, ¿no? Yo lo he entregado, me paga 90 días, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no lo hemos entregado, no lo habéis entregado, no sé qué, pues no me has pagado. Todo eso se puede evitar con el uso de blockchain. Y también podemos saber, con la obra final, si queremos, que además es el próximo avance de los edificios de energía casi nula, tener registros de la energía embebida en los materiales, que la energía que se ha utilizado para hacer este ladrillo cuenta también para el edificio. Entonces, con esto podemos saber en cada caso qué ha pasado, por qué zonas, de dónde viene el producto, cuánta energía se ha utilizado para transportar, para generar, etcétera, etcétera. Da un valor transparente muchísimo más, muy importante para el sector de la construcción. Y hay muchísimos proyectos justo en el sector de suministro de las grandes constructoras en España que están implementando, haciendo pilotos cómo pueden trabajar con esto. No es nuestro sector, pero Walmart, por ejemplo, que es el mayor distribuidor de productos o punto de venta al usuario final en Estados Unidos, ellos ya lo tienen totalmente implementado, por ejemplo, para sus lechugas. Todas las distribuidores de lechuga o suministradores tienen que utilizar la plataforma blockchain de Walmart. ¿Por qué? Entonces, ellos saben de dónde viene, de qué zona viene, por qué transporte se ha hecho con ese, y si está malo, lo detectan en un segundo. Y tiene muchísimo valor para el usuario final también. Dice, coge su móvil, escanea, dice, mira, este viene de aquí, te da un plano de toda la historia de esa lechuga, o puedes ver de dónde viene la ventana o el suelo de tu casa, etc. Otro caso muy interesante es el tema de energía. La energía, sabemos que dependemos mucho de los grandes suministradores de energía y que hay otros modelos que muchos quieren buscar otros modelos energéticos. Aquí esto es un modelo que dentro de una zona, una urbanización, un barrio, hay ejemplos. Pues el mejor ejemplo, el más conocido, es un vecindario en Brooklyn, en Nueva York. En los tejados tienen sus placas de energía solar, todos están conectados entre sí, almacenan a una parte y luego lo distribuyen a las viviendas. Entonces, tú, cuando generas energía, ganas tokens. Es decir, y esos tokens puedes utilizar para comprar de los vecinos o puedes comprar tokens para pagar al vecino. Entonces, se hace una generación totalmente distribuida utilizando una red de blockchain para registrar la generación y la compra de la energía, y la energía que sobra lo podemos inyectar a la red del suministrador principal, o cuando nos falta energía podemos consumir esa energía. Es una red conectada, ¿vale? Una microgrid conectada basada en blockchain. El último tema, que con esto evidentemente se genera una cantidad de datos, ¿vale? Entonces, hay un volumen de datos enorme, cada vez se recoge con más velocidad, la variedad de las fuentes, solo un edificio, de dónde vienen todos estos datos, ¿no? El sistema de seguridad, ha abierto la puerta, la temperatura aquí es esta, no sé qué, hay una infinidad de datos. Entonces, es muy importante que empezamos a recoger esos datos en una forma estructurada, almacenar esos datos y dar valor a ellos, ¿vale? Y allí estuve hablando con un integrador el otro día y dice que ellos han empezado a emplear
analistas de datos de edificios, que ellos gestionan muchos edificios, tienen muchísimos datos y pueden decir a su cliente, tu caldera no funciona bien. Dice, sí, funciona bien, tal, mira, no sé qué. No, no funciona bien. ¿Por qué? Vemos que estos datos, coincidiendo con estos, el rendimiento es malo cuando no sé qué. Entonces, puedes aprender con buenos algoritmos muchísimas cosas sobre los edificios que ni siquiera sabe el mismo sistema, recogiendo los datos. Y otro tema de estos datos es que lo que estáis trabajando muchos, pues con el Cabildo, por ejemplo, de transparencia de datos, podéis dar datos de vuestros edificios a la comunidad, podéis dar, por ejemplo, va a ser luego cada vez más obligatorio decir cuánta energía consumes, que ha habido problemas de seguridad en el edificio, otras cosas, el agua, por ejemplo, que es súper importante. Entonces, vamos a poder con esos datos también dar una transparencia muchísimo mejor si organizamos mejor esos datos. Y llegando a eso, pues evidentemente también el tema de inteligencia artificial, pues vemos en estas películas futuristas y puede sonar y parecer pues un cuento, ¿no? Pero cada vez es más real el hecho de que los edificios ya son muchísimo más autónomos, se gestionan muchísimo más ellos mismos en distintos campos y tenemos que aprender y entender cómo afrontar estos problemas. No tanto a lo mejor hoy en día en algunos tipos de nuestras viviendas, etcétera, pero en muchas fábricas. Es una inteligencia artificial activa 100% para controlar entre la producción y la limpieza, los datos, etcétera, los suministros, la gestión de flotas. El edificio allí es una parte más de un sistema muy inteligente. Y para terminar, si queréis saber más de temas de domótica, edificios inteligentes, es totalmente gratuito. Nosotros publicamos desde hace ya 20 años un portal que se llama Casa Domo. Se puede suscribir, publicamos todos los días desde el enero 2000 temas en español sobre edificios inteligentes. ¿Vale? Si queréis saber sobre construcción sostenible, eficiencia, etcétera, pues esto es todo totalmente gratuito también. Y para terminar, a ver si cierro ya el ciclo con la última diapositiva, para este congreso, el 5º Congreso de Edificios Inteligentes que tuvimos el comité técnico hace 2 días, se ha elegido como... perdón, se me ha saltado una diapositiva. No, hoy, ¿qué he hecho? He roto la historia. Se ha elegido el hotel que hemos visto en Tenerife para hacer una ponencia integral sobre cómo ellos han planteado este proyecto. Entonces, era como para cerrarlo. Aquí tenéis mis datos de contacto, cualquier cosa estoy a vuestra disposición y creo que vamos a tener unos minutos para preguntas o comentarios o críticas también. Estoy a... Un aplauso. Bueno, aunque luego vamos a tener la mesa redonda, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, a ver aquí. Si quisieras prever un edificio inteligente. Perdón. Yo creo que es mejor, porque como es streaming... Si no para el streaming. Si fueras a diseñar hoy por hoy un edificio totalmente inteligente, con las herramientas y la tecnología que tienes actualmente, ¿qué preverías tú dentro del diseño para que ese edificio pueda ser, digamos, ¿cómo se llama?, actualizado dentro de 10, 15 años cuando la tecnología sea diferente? Yo creo que lo más importante es basar toda la infraestructura en ese backbone, tener la idea muy clara y luchar, como en el caso, por ejemplo, del hotel que vimos, que la infraestructura es común, no instalar, cada uno instala su cableado por su cuenta, porque eso es desde el punto de vista de mantenimiento, una ruina.
sino compartir la infraestructura sobre fibra o Ethernet, etcétera. Realmente, a lo mejor fibra no necesitas siempre, pero si tienes que hacer conductos difíciles, pues es una buena solución. Pero lo principal es enfocarnos en lo que son es la infraestructura detrás, tener un buen cable estructurado dentro del edificio. Creo que es absolutamente lo más importante. Y con esto termino. Las empresas que están hoy por hoy ofreciendo tecnología entran dentro del modelo de economía verde, donde tú puedes más bien alquilar la tecnología durante un tiempo y que la empresa se comprometa a irla actualizando con el tiempo. Algunos sí y otros no, ¿vale? Yo sé, por ejemplo, el tema de gestión de la iluminación, ¿vale? Tanto el suministro y la colocación de las mismas lámparas, además del sistema de gestión de la iluminación, están vendidos como iluminación como servicio, as a service, ¿no? Entonces, y eso tiene una ventaja muy grande. ¿Por qué? Que como economía circular o una eficiencia general, ¿no? Es decir, ellos van a decir, si tú quieres X iluminación sobre las mesas, X en el pasillo, esta iluminación que vamos a definir en un contrato sobre las mesas de reunión, ellos van a asegurarse que poner el número de luminarias adecuadas cuando están utilizadas al máximo para no instalar 4 porque les cuesta más, ¿vale? Entonces van a optimizar, no van a decirte, bueno, vas a necesitar aquí por lo menos 5, y a lo mejor necesitas 3. Entonces ellos van a optimizar la instalación. Luego, como ellos venden la iluminación, van a asegurarse de gestionar esa iluminación y ellos pagan la electricidad para esa iluminación, de gestionarla de la mejor manera posible. Si no, ¿qué más les importa si se apaga automáticamente cuando sales de la sala de reuniones? Pero ahora sí. Entonces, 2 incentivos súper importantes y van a mantener, tú como cliente vas a tener probablemente mucho mejor iluminación y la empresa de servicios van a optimizar la iluminación, ganar dinero, ¿vale? Y yo creo que ahí es un típico win-win, ¿no? Y yo creo que eso van a hacer, bueno, en tema de energía en general, existe las ESES, ¿no? Las empresas de servicios energéticos, suministran energía, incluso hacen inversiones en los equipos de climatización para que rinden más durante los 10 años del proyecto, del contrato, y hacen su acuerdo y el modelo de compartir el beneficio es distinto, ¿no? Pero cada uno tiene su modelo, pero yo creo que muy interesante además la pregunta. Sí, lo voy a añadir a la siguiente ponencia que hago, el tema de as a service, ¿no? Porque es una tendencia más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una que hacerte. A ver, ahí una. 2 breves, una detrás de otra. Sí, viendo el resumen de tu charla, estimo que la revolución que ha habido con Ethernet, con el móvil, con las 3G... ¿Puedes subir un poco? Es que oigo un poco más alto. Sí, no se ha dado en todo lo que es el cableado, digamos, agua abajo antes de conectarte a Ethernet, donde han aparecido el KNX, el DAL y el no sé qué, y siguen frenando, porque además cada uno tiene su protocolo, hay que integrarlo. ¿Sería posible convencer a los fabricantes para evitar poner todos esos cables, que hubiera todo, o sea, modificar la parte inferior de la instalación de campo y hacerla todo por Wi-Fi, por Bluetooth o por un sistema que diseñemos de comunicación inalámbrica, pues del estilo de las redes TCP/IP, que todo el mundo se integra, todo el mundo se entiende, porque eso es lo que realmente está frenando el desarrollo que necesitamos. Si vas a integrar una cosa con otra, pues si lo pudieras hacer así sería mucho más sencillo. Sí, sería mucho más sencillo, pero yo creo que la respuesta no es un rotundo, pero voy a decir por qué no. Primero, yo creo que distintos protocolos, la verdad que son buenos para distintas cosas, ¿vale? Si vas a pedir una cerveza en Alemania, es mejor hablar alemán y aquí en el castellano. Pero porque están optimizados para cierto tipo de estructura o diseño de arquitectura de su edificio, de los sistemas,
Y realmente ellos van a decir, no, pero mi sistema, mi CANX o mi LON o mi BACnet va por TCP/IP. Es decir, y va por TCP/IP. Porque TCP es el portador del lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez es menos importante que son distintos protocolos que se utilizan, porque si utilizamos el TCP/IP o el Wi-Fi o lo que sea, eso da igual, porque el Wi-Fi utiliza también el TCP/IP, ¿no? Entonces, lo importante es que comparten esa y son capaces de viajar por TCP/IP y que luego pueden hablar su idioma de la instalación de iluminación y tal. Excepto las desventajas en algunos casos. Por ejemplo, un sensor que solo habla un lenguaje, evidentemente va a ser difícil utilizarlo de forma muy directa, tanto para detección de presencia, para encender la iluminación, como detección para una intrusión. Allí hay algunos roces, estoy de acuerdo contigo, pero convencer a los fabricantes además, Schneider, Siemens, Legrand, todos fabrican de todos, es decir, fabrican equipos con LON, con BACnet, con CANX, y lo venden en distintos mercados. En España se vende mucho CANX, por ejemplo, menos LON, pero se vende LON y BACnet para instalaciones grandes, pero en Asia, por ejemplo, todo es LON. No se utiliza. Sí, pero un poco la idea sería simplificar todo el cableado secundario, o sea, intentar hacerlo más medio Wi-Fi, mediante Bluetooth. Por ejemplo, el DALI pues lo puedes hacer ya inalámbrico con una antena. Pues irnos por ahí porque finalmente, y además eso ayudaría mucho a la integración de los edificios antiguos en la disrupción que viene, ¿no? No sé, creo que deberíamos de ir por ahí. Sí. No sé, por lo menos intentarlo. Rápidamente, porque nos estamos yendo de tiempo, la última pregunta. ¿Había otra por ahí? No. Bien. Bueno, pues yo la mía la dejo para la mesa redonda que va a haber luego. Sí, recuerdo una cosa, y es que tenéis el hashtag SmartIslandTFE para poder decir lo que opináis sobre las ponencias y también hacer preguntas que luego vamos a recuperar en la mesa redonda. Y luego en el café, pues obviamente también podremos seguir charlando de las inquietudes que os hayan suscitado. Muchas gracias, Muchas gracias Stefan. a ti. A vosotros. Un aplauso.